Hola, mi nombre es Sara Zurita Martínez y en este video estaremos hablando de población y muestra. Podemos definir a la población como el conjunto de todos los individuos, objetos o medidas de interés que participen en un problema de estudio. Por ejemplo, podemos plantear todos los alumnos de una universidad. Luego vamos a llevar adelante un proceso denominado muestreo que consiste en extraer de esta población distintas unidades muestrales utilizando métodos de muestreo. Una vez realizado el muestreo, vamos a tener nuestra muestra, que es parte de la población que teníamos originalmente y que se ha seleccionado para obtener información cuyos resultados puedan ser generalizables a la población. Por ejemplo, vamos a decir que de esta población, de todos los estudiantes de la universidad, hemos generado una muestra de 300 estudiantes pertenecientes a determinada facultad o con determinadas características. Entonces tenemos la población y la muestra. Vamos a ver que las poblaciones pueden ser finitas, es decir, son aquellas en las cuales el investigador tiene conocimiento de todos los elementos de la población. Bien, en el caso de la infinita, el investigador no tiene un registro identificable de todos los elementos de la población. Y por último, tenemos la población accesible, que es aquella población finita a la cual realmente se tiene acceso. Vamos a ver entonces que puntos a tener en cuenta en el momento de hablar de población y muestra es que nuestro proyecto de investigación debe tener límites claros respecto al problema de investigación, al interrogante o pregunta problema y al objetivo general del estudio. Lo ideal es que tengamos una población homogénea, es decir, que los miembros tengan las mismas características para poder generalizar los resultados con validez. Sería ideal también trabajar con poblaciones finitas, es decir, que haya un registro identificable, aun si la población es grande, pero que nos permita determinar una muestra que esté ajustada a la disponibilidad y al tiempo de la investigación. Lo ideal es trabajar con una población accesible, donde las unidades muestrales sean accesibles para el investigador en su totalidad. Y de esta manera no necesitamos tomar una muestra. Bien, vamos a ver que para definir la muestra, los autores Skinner y Taylor plantean que por un lado tenemos que iniciar definiendo el marco muestral, es decir, identificar de dónde se obtienen las unidades muestrales, si es una lista, un registro, una base de datos, una nómina. A partir de ahí hay que calcular el tamaño muestral, es decir, cuántas unidades necesitamos para poder obtener resultados válidos. Tenemos que determinar el tamaño de la muestra y esto va a depender del tipo de investigación que queremos realizar. Por otro lado, vamos a seleccionar el procedimiento para muestrear y lo vamos a ver a continuación. Y finalmente empezamos a seleccionar los elementos de la población para constituir nuestra muestra. Vamos a ver que los tipos de muestreos pueden ser dos. El primero es el probabilístico, donde todos los elementos de la población tienen la misma oportunidad o la misma posibilidad de ser elegidos. Mientras que el muestreo probabilístico es aquel en el cual no tienen la probabilidad, todos los elementos de la muestra no tienen la probabilidad de ser elegidos y esto tiene que ver con las características y lo que se plantea el investigador. Dentro de los muestreos probabilísticos vamos a ver el aleatorio simple, en donde simplemente, como dice su nombre, se eligen al azar las unidades muestrales de una población, vamos tomando y seleccionando sin seguir ningún tipo de sistema, como el siguiente, que es el muestreo sistemático. En este caso, el investigador crea un sistema para elegirlos. Todos los elementos van a tener la misma posibilidad, pero a través de un sistema. Por ejemplo, si yo tengo 100 elementos muestrales o 100 elementos en la población, voy a plantear que se dividan en grupos de 10. Les voy a pedir que se numeren del 1 al 10. Y con un bolillero voy a sacar un número elegido entre el 1 y el 10. Supónganse que saco el 8 y digo, ahora todas las personas de la muestra, de los grupos que tengan el número 8, den un paso adelante. Y esas personas, que serán 10 con el número 8,
constituirán la muestra. En este caso, como ven, es al azar, pero se impone un sistema de elección. Por otro lado, tenemos el muestreo estratificado. ¿Qué busca este muestreo? Este muestreo busca dividir a la población en grupos homogéneos y que cada estrato o que cada grupo esté representado, pero dentro de ese grupo vamos a tomar los individuos al azar. Por ejemplo, yo digo todos los empleados de una fábrica, pero además de eso los voy a dividir. Los que tienen menor de 1 año de antigüedad, tienen entre 1 y 5 años de antigüedad y los que tienen más de 5 años de antigüedad. Entonces, habrá 3 estratos y yo los llenaré al azar con cada una de las unidades muestrales dentro del estrato al que le corresponde. Por otro lado, tenemos el muestreo por conglomerados, donde acá ya se forman grupos naturales, como por ejemplo una escuela, una ciudad. Entonces, lo que yo voy a elegir son grupos de escuelas. ¿Bien? Si tengo 100 escuelas, elegiré la escuela o las escuelas de alguna manera, pero mi unidad muestral es el conglomerado entero, es decir, la escuela entera con las unidades que se encuentren dentro de la escuela. Y la selección es de las escuelas. A eso le llamamos conglomerado. De la misma forma que se usan los censos y se trabaja por conglomerados, cuando se hacen los censos grandes, por ejemplo, poblacionales, y se mencionan los conglomerados de ciudades o municipios. Bien, por otro lado, teníamos los muestreos no probabilísticos. Estos, como su nombre lo indica, no todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. Por ejemplo, tenemos el muestreo por conveniencia, donde el investigador utiliza lo que tiene cerca, lo que tiene a mano, lo disponible. Decir, por ejemplo, tengo X cantidad de fichas con las que voy a trabajar, las tengo acá, las heredé, las recibí, alguien recolectó el dato, lo voy a recolectar yo. Bien, entonces es un muestreo por conveniencia y en general tiene que ver con la cercanía del dato o de la unidad muestral. En el caso del muestreo por criterio, acá vamos a seleccionar teniendo en cuenta criterios de selección. Esos criterios pueden ser de inclusión, es decir, que el participante debe reunir esos criterios de inclusión, y también criterios de exclusión, es decir, que el participante no tenga determinados criterios para poder ser elegido. Y en otro caso que también hay es el muestreo consecutivo. Este muestreo, por ejemplo, plantea que a partir de tal día se elegirán a todas las personas que vengan a este hospital a realizar consulta hasta que yo llene la cantidad de unidades muestrales necesarias para la investigación. Por lo tanto, no es un muestreo probabilístico porque no es todos los pacientes que vinieron antes de esta fecha y después de esta fecha, sino aquellos que empezaron a venir en este momento y yo los voy muestreando uno atrás del otro consecutivamente hasta llegar a la cantidad o al tamaño muestral necesario. Vamos a ver entonces que, para cerrar esta parte, en la muestra probabilística todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, bien, la elección es al azar, mientras que en lo no probabilístico depende del criterio del investigador, no depende de la probabilidad y tiene que ver con, por ejemplo, la accesibilidad, el criterio del investigador o el criterio personal o la intención del investigador. Vamos a ver también que hay ventajas tomando estos tipos de muestras. Por un lado, bien, la muestra probabilística nos permite medir el error en las predicciones, mientras que la muestra probabilística no nos permite medir el error. Por otro lado, la muestra probabilística nos permite generalizar los resultados, mientras que la muestra probabilística no lo permite. Y finalmente, en la muestra probabilística, el investigador puede no obtener los casos que le interesan, mientras que la muestra probabilística, al haber seleccionado según la conveniencia o por criterios, sin ningún lugar a dudas va a obtener los casos en los cuales el investigador está interesado. Espero que esta clase haya sido clara y cualquier cosa me pueden mandar un mensaje para evacuar sus dudas. Muchas gracias.